manchó la guayabera, mira. Pasó. Mira, esto se me manchó, mira. Esta mañana desayunando. Parece grasa. Ese es el caldito de los guanimes con bacalao. Mira, ¿A qué hora usted comió? mira. Pero eso fue de esta Guanime madrugada. con ¿Esta vaca. madrugada? Así, a las 4:30. Ah. ¿Te ganó, Fernan? Muy bien. A las 4:30 Excelente. me comí unos guanimes con bacalao y mira, se me chispoteó, mira. Muy bien, muy bien, muy bien. A las que usted se refiere anoche. No, a las 4:30 de la mañana, esta mañana antes de venir para acá. No. Pero ojo, Guanines ojo. con vaca. Don Seferino, si Moraima le apunta con eso que ella tiene en la mano derecha, así. ¿Pero y qué es Eso, de ahí sale un rayo láser y le limpia el. Nena, pero ¿por qué tú no donas eso para el observatorio de Arecibo? Mira. Es como un platillo. Si ya lo tiene ahí, mira. Un platillo ecológico. ¿Para qué gastar tantos millones si ella tiene el Ahí están las soluciones. Sí. Me dejó sin palabras. Ella tiene el satélite de Arecibo ahí. Superpoderes. Ella así, ¡guau! Como la Mujer Maravilla. Ay, Dios mío, Morema, tú siempre estás pues, sí, nena, yo me lo comí a las 4:30 de la mañana. Me comí. Qué bueno. Mi guanimes con bacalao. Excelente. Porque eso me da energía para el día. Eso es mejor Claro. que el SIL. No. Eso es mejor que el Hasta ahí SIL. llegamos. Para. Hasta ahí llegamos. Que por cierto, te Hasta mandó ahí saludos, te mandó saludos. ¿Quién? Moisés, ¿qué se llama? Después, llegamos. Gamaliel. Gamaliel te mandó saludos, me encontré con él. Ese es el duro en el El SIL. socio de él, sí, me encontré con el socio de él y me dijo, dándole saludos a Moraima allá. Así que pues nada, sí, tan rico que estaba el Pero Mira. eso no le hace daño tan temprano. de hecho, tú no ves la energía que yo tengo. Tú no ves el vigor que yo tengo. Tú no ves cómo yo me veo. Ajá. Que la gente se sorprende en la calle. La gente me dice, permiso, ¿usted es Jaime Mayor? Yo le digo, nena. Y la gente en la calle me para y me dice, yo para que tú veas, yo le digo, no soy mayor. Digo, no soy Jaime, pero soy mayor. Le digo. Pero Ya quisiera Jaime verse como usted. a los 85. Oh, Sí, wow. no, ahora. Jaime está. Esas son las cámaras. Exactamente, Sí. eso es efecto de cámara. Eso es Son los efecto de efectos de cámara. Hoy no me va a ir bien, a mí. Diga la cara. Mira, hoy tengo un tema que a lo mejor Morema puede aportar. Vamos a ver, Pero vamos quizás a ver. no tanto. Ajá, ok. Pero Y vamos Juan, a ver. quizás no tanto Juan. Quizás a Andrea, la nuera de Juan, quizás pueda aportar en este tema. Ok. Ajá. Y es que yo me he dado cuenta que en esta cuarentena, en este encierro, muchas mujeres preñadas Ah, sí. y dando a luz. Y entonces, las cosas están malas, pero mira, vamos a traer muchachos al mundo, olvídate de eso. Muy bien. Sí. Eso hay que aplaudirlo. Claro que sí. Sí. Pero mira esto. El tema mío de hoy es porque lo estoy viviendo recientemente con la esposa de Pistoco. Pistoco, está preña. Pistoco. ok. La esposa de Pistoco está preña. Pero Ok. pistoco no es lo que uno usa para la manguera. El pistoco. No, Pistoco es un... Bueno. Nena, Pistoco es el que yo te digo que... El amigo mío que tiene 82. Pero se llama pistoco. Y la esposa tiene 78, está preña. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Sí. Entonces, ¿qué pasa? Mira esto. Yo me estoy dando cuenta que al frente de casa, que yo tengo allí, tengo unas matitas y una cosa sembrada. Entonces tengo un bejuco de puerco que me sube así por la ventana. Ajá. Que a mí me gusta porque me gusta la naturaleza. Bejuco de puerco y tengo un coitre cerquita así por la parte de la zapata de la casa. Ah, Un hace coitre tiempo yo bien, no veo un coitre. bien bonito. Una cosa que le gusta mucho a los conejos y eso, que ese es el Sí. coitre. Pues, ¿qué pasa? Yo veo que me falta coitre. Ajá. Y yo decía, ¿pero qué estará pasando? Habrá como una liebre por ahí, una cosa que te está comiendo el coitre. Yo sé quién es. Y pasan un par de días y veo que falta coitre. Bueno, ayer ya quedaba como de casi toda la zapata de la casa tenía coitre. Ya lo que me queda como un pedacito, como una cuarta parte. De verdad. Y doña Pileta me dice, mira, ¿tú sabes qué es lo que...? Porque yo le pregunté, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que yo veo a Pistoco que viene a buscar coitre a tu casa. ¿Cómo hace? Y no te dice nada. Oh. Porque él se cree que eso es de todo el mundo. Pues Sí. no, ese coitre es mío. Entonces yo frente a Pistoco. Le dije, Pistoco, doña Pileta me dijo que tú estabas yendo a casa a buscar coitre. Me has dejado sin coitre, nene. Le dije yo. Ajá. Entonces le reclamé porque ese coitre era mío. Claro. Me dice, de hecho, deja que te cuente. La esposa mía está preña. Y yo, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver coitre con...? No me da nada con comer coitre. Nena, pero eso es lo mismo. No. Wow. Ok. Antojos de coitre. Mira, la mujer de él le daba antojo de comer coitre. Mira eso. Y yo le digo, pero, ¿qué? Una coneja, ella es una coneja. Sí. Comiendo coitre.
Y dice, pero mire, yo no sé, ahora la dado ella. Y yo me puse a investigar y a las mujeres preñas le dan antojos de cosas raras que tú no te imaginas. Sí. Le pregunto a Limber de Uva, Limber, tú sabes, mira, la mujer de Pistoco, coitre está comiendo esa muchacha. Y está preñada, me da a alimentar a ese muchacho bien comiendo coitre. Y dice, no, que te cuenten. Y Limber de Uva me hace otra historia más de una amiga de él. Ajá. Que ella, los antojos que le dieron era de comer borra de café. ¿Cómo es eso? ¿Cómo va a ser? Es posible, Uy. borra de café. Borra de café. La que cuando tú terminas de hacer café, lo que queda. Uy. Lo que queda eso, ella tenía que comerse la borra del café. Mira, ¿Cómo va a ser? mira el antojo que le dio a ella de mujer preña. Ajá. Ese es el tema que yo. Antojos raros de las mujeres preñas. Antojos raros de las mujeres Te preñadas. vas a sorprender, Moraima. Te vas a sorprender porque hay. Comen cosas que normalmente no se comen. Es que, según me dicen otros expertos, Fruit Punch, que es más experto en esos temas. Ajá. Porque Fruit Punch tenía 16, eran 16 hermanos, pero de 11 hermanas en la casa, 11 hermanas. Wow. Wow. Y de temas de damas y de preñadas y eso, pues él sabe mucho. Y él me dice que eso es que la mujer tiene una deficiencia en el cuerpo y son es manera de adquirir eso que le falta. Esos nutrientes que están en otros lados. Exacto. Oye, Entonces, no, mira, pero ¿qué nutriente tiene la borra de café? que sé yo, nena, no te metas en la vida de personal de la gente. Su cuerpo sabrá qué es lo que necesita. Sí. Y dice, mira, ahí está, pues, dame acá. Pues, Yo sé de gente que le echa borra de café como abono a las plantas. Ajá. Sí. Pero para una persona. sí, que te vas a sorprender. Te vas a sorprender de las cosas raras que las mujeres, los antojos Mira, a que mí le me dan. dio con comer hot dog con huevito. ¿Cómo es eso? Pues yo hervía el hot dog sin pan y sin nada, tenía que partirlo en pedacitos con un huevito por encima. Bueno, dentro de tu Yo no sé si se nutrición come. y de tu vida como tal, eso es Eso rarísimo. es terrible, sí. ¿Sabes? Eso es dentro de la vida de Moraima. Sí. Eso es la cosa, pero mira que raro, qué cosa rara me dio cuando estaba preñada. Porque eso es embutido, yo no como eso. Digo porque Fernan y yo y Juan, Cada nosotros no jato. estamos preñados. Yo no sé cuál Esto es. es un buen menú todavía. Claro, sí. Pero no- eso no es nada raro. Y no estamos preñados, claro que no. No. Vamos a la gente, 787-993-9700. Ay, Dios mío. Buen día. Buenos días, pues es de una amiga que le dio con comer carbón. ¿Que le dio qué? ¿Qué? El carbón, ella se comía el carbón. Y hay ¿Carbón? otra que comía jabón. ¿Jabón? Jabón ¿Carbón? Y jabón. y jabón. Y No, no, jabón. pero del carbón está. Porque en mi casa cuando no había pasta nos lavábamos la boca con jabón. Era como comer jabón. Pero el carbón. Bueno, pues yo no me había traído a decir nada, pero yo recuerdo que alguien me dijo que había conocido a una mujer que le dio con comer tierra. No. ¿Qué? ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ves, Moraima? ¿Ves? Sí. No, Y ahora no, que ella no. dice eso, pues me atrevo a decirlo. O sea, sí. No, Supe no, de esa no. mujer que le dio con comer tierra, man. ¿Sabes lo que es eso? Tú estás con tu esposa. Y tú dices, mami. Y de momento, sí. Pero, o sea, pero, ¿qué Yo tú me haces? muero, yo me muero. mira, pero yo te traje al restaurante a Tiene comer. minerales, la tierra tiene minerales. ¿Será? Me ¿Sabes? muero. Sí, no, pero que queda aquí algo. Mami, Y yo- lombrices también Yo tienen. gasté para traerte al restaurante a comer y no, llévame al jardín, al patio allí para Ay, Dios mío. Señor. a comprar. Ay, él le dice a comer lechuga del patio. No. Donde está Exactamente. enterrada la lechuga. Vamos a la gente, Adelante. Buenos días, chicos, que Dios los bendiga mucho. Ah, mira. Buenos días. ¿Qué me cuenta? Todas las anteriores, pero yo vi con mis propios ojos a mi amiga comiendo jabón. Jabón, Bien. ella se lo disfrutaba como si hubiese sido el mejor mantecado. Uy. ¿Cómo va a ser? Pero, ok. Te pregunto. Ella cogía el jabón y lo ponía en un platito y cogía un tenedor y un cuchillo y empezaba a darle los slides al jabón. No, la misma barra de jabón, pues, se la echaba en la boca y la disfrutaba. Como si Ay, fuera un Dios. mango No, maduro. pero- Yo le decía, te vas a morir, el bebé va a le dice, no, esto está rico. Bueno, esa mujer ni pujó, eso resbaló con la... Mira, ella y ni su pujó. hijo nació normal. Su hijo nació normal. El de ella nació bien chévere, pues claro, sin ningún problema. Bañadito. Ella resbaló, Sí, ella ni limpio, pujó. Limpio. Sí. El nene tiene 8 años y ni se baña. Sí, no, pero Porque sí, imagínate. imagínate. Sí. Tanto jabón Jabón que... que cogió. Siempre la piel limpia. Sí, limpiecito. Adelante, ¿Cómo se llama? William. Palmolive. Vamos a darle. Hello, Dios le bendiga, muy buenos días, bendiciones. Buenos días. Amén, amén.
yo conocía a una que le gustaba chupar crayola. Ay, Dios. Pero mira, que es que te digo que las cosas raras que le dan. Crayola. Crayola. Y esa mujer se reía y los dientes de colores. Sí. Tenía todos los dientes de colores. todos los días. Sí, tenía un arcoíris en la boca. Sí. Qué cosa más. ¿Por qué pasará una cosa así, verdad? O sea, Yo no sé. Tú vas a tener que hacer un área en la finca Be Happy allí para las mujeres con antojo. Las que les gusta comer tierra. sí. No, Dios ¿sabes? mío. No, coítere, carbón, todo eso. No, allí en la finca Be Happy. Todo ¿Sabes eso qué lo es? encuentras en la finca Be Happy. Pasan por allá. Y borra de café también. Y Sí, borra sí. todo eso. Sí. ¿Estamos ahí? Hello. ¿Aló? Sí, buen día. Mi Bueno. abuelo me contó que su hermana comía tierra y de un sitio específico. Y mi suegra comía periódico y madera. Pero ¿cómo Periódico. va a ser periódico? Tierra, periódico. Hay dos O sea, casitos ahí. Que esa estaba al día en las noticias, ¿no? Porque Estaba al día. Y la madera era tratada. Y la madera Tampoco es cualquier cosa. Esta tenía buen colmillo. Mira, cuando te dicen, ¿y el libro lo leíste? Entonces me lo comí para allá. Sí, y van a echar. Déjame ver. Dame un panel de... Sí. Buen día. Buenos días. Buenos días, felicidades. Gracias. Igual. Igual a usted. Gracias. Los míos no eran tan raros como eso, pero eran galletitas Ritz con mantecado. Ah, no, muchachos. Sí. con mantecado. Si es por eso Fernan está preñado. Sí, no, Galletita rico mantecado, eso, Fernan. ¿Qué tú pues, crees? Puede ser. Ah, No había pensado eso. Puede No había ser. pensado. esto es saladito y dulce. Eso es rico. Claro que sí, debe ser bueno. Eso es rico. Es más, Sí. salgo de aquí. Salgo de aquí a comprar. Vamos a probar. Para probar. Vamos allá. Hello. René de la grúa. Nene, cuéntame tus antojos. ¿Cuáles son? No, míos no son, papá. Ah, pues, Míos no ¿cuáles? son. Digo, lo que tú vas a compartir es lo que me refiero, nene. Pelea limpio. Nada, le dio por chupar limones. Chupar limones. ¿A tu señora? No. La hermana de mi señora. A chupar limones. Sí. Eso si- es Uy. como si nada. Como si fuera un invento. Y ni se remillaba ni nada. Se arremillaba como se arremillaba. Ella siempre ha sido medio amante, imagínate chupando limones. Ay, Dios mío. Ay, Sí, Dios o sea, que mío, era- señor. Era un Ay, Dios castigo que mío. ella misma se ponía. Se ponía. Sí, sí. Nene, lo que el nene acaba de decir, Dios mío. Vamos allá, vamos a la otra. Adelante. Hello. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Buenos días. Saludos. ¿Todo bien y usted? Bien, gracias. John desde Bayamón. Ajá, Mi John, mamá cuenta. siempre me contaba de una tía de nosotros Ajá. que le dio con comer arroz con Vicks. No. No. Cada vez esto se está poniendo. Mira. Nos vemos, Dios les bendiga. Buen día. Gracias. Arroz con Vicks. No, Pero no que, puede ser. que tú me dices. Vamos a probarlo, Moraima. A lo mejor. No, yo no. Mira. El vino tiene gluten. Mira, Y es medicinal. Claro, yo creo que tiene un pote ahí. Tiene un Uy. pote en la cartera. Vamos a la otra llamada. ¿Qué vete? ¿Qué cosa rara que le da? Cosas raras, sí, Bien rara, bien Ahí rara. está. Hello. Hello. Sí. Sí. Buen día, bendiciones. Buenos días. Pues cuando yo estaba embarazada, Ajá. la cebolla, yo la pelaba y me la comía como una manzana. No. ¿Cómo va a ser? Y no lloraba. No. Y los cinnamon tweets de McDonald's, Ajá. no, perdón, de Taco Bell, Ajá. me lo comía con mostaza. Nena, eso pero fue ¿qué mezcla es principio, esa? Los primeros síntomas, qué sé yo. Mira, y con la cebolla, tú no llorabas de verdad. No, y la acidez, mi mamá y mi hermana fumaban, Ajá. y la ceniza del cigarrillo, Ajá. me la comía. Era lo único que me quitaba esa acidez que me quemaba todo. La ¿Cómo por ceniza ahí del tanto me cigarrillo otra te la comía. Ay, sí. Y con el gusto que ella lo dice. Ella dice, Yo ay, era sí. el cenicero de ella. Era el cenicero. Oye, eso. ¿Pero qué es eso? Es increíble, esto se descontroló. Pero eso causa daño, ¿verdad? Bueno, ella está ahí lo más feliz. Ella lo dice. Ella está loca porque la preñó otra vez. Para comer ceniza. Cosa más rara. Ay, señor. No, esto es raro, sí. ¿Tenemos una más? ¿Tenemos Una una? última. Una Adelante. ñapa. Buen día. Hello.
Hello, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, a mí me dio con comer pizza blanca de esa de pizarra. ¡Pizza! Ok. Pizza. Y entonces, en aquel momento, pues el papá de mis nenes, pues obviamente se preocupaba. Claro. Y cuando lo consultamos con el ginecólogo, es por deficiencias nutricionales. ¿Viste? En mi Eso caso no tiene doña es Pileta. el hierro. El hierro está en la Deficiencia pizza. de hierro, entonces el ginecólogo en ese momento nos contó que él había escuchado de tierra y de cucarachas también. Oh, no. No. Pero ¿cuál es el problema con la cucaracha? ¿Cómo que cuál es el problema con la cucaracha? ¿Pero qué tiene la cucaracha? Si es un- Aparte de proteínas, vas a decir. Pues, pero es un animalito como todo. Y es vegano. La Y eso no cucaracha hace es vegana. nada. La cucaracha es vegana. Mira, La gente le tiene miedo a la cucaracha. No, yo no le tengo miedo para nada. Pues. Tengo repugnancia, pero miedo no. ¿Cuándo has visto una cucaracha que ataca a alguien? Nunca. Pero vuelan y se van detrás de las personas. Pero no te muerde, eso no hacen eso. Eso es simplemente cosquillita. ¿Cuántas veces yo no estoy durmiendo y una cucaracha se me trepa por la camisa para Ay, arriba? po- ¿Qué ha Por el pasado? ¿Qué ha cuello. pasado? Claro. ¿Y qué Sí. usted hace? Pues nada, eso me hace cosquillita ahí. ¿Sabe Dios si eso no es ninguna mancha de Eso no es anime? de guanime, nena. Es de guanime, estate quieta. Y deja el satélite ese que tiene en la mano. No me siga amenazando. No con me sigas esa- amenazando con eso. Eso puede afectar lo de la estrella de Belén esta noche, ¿sabes? Sí. Eso puede afectar. Nos vemos, mi gente. Nos vemos el próximo lunes a las 6:30 de la mañana. Aquí en el segmento de Don Seferino. Me consigue en las redes sociales de Gaby Alicea. O llame para más información al 450-1841. Estamos haciendo actividades con distanciamiento. Yo voy con mi mascarilla y con todo el protocolo. Así que el 450-1841. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo bien. lunes a las 6:30 de la mañana. Bendiciones, bye.